Buenas tardes, hermanos. Para este día pensaba hablarles acerca del Halloween, pero no tiene caso. No tiene caso porque no son tradiciones mexicanas. Pensaba hablarles acerca de la Santa Muerte, pero ¿para qué hablar de hechicerías y de cuestiones satánicas? Porque eso es la adoración a la Santa Muerte. El boletín nos habla acerca de la resurrección, porque la hermana Ruth se basó en el texto, tal cual. Hace 15 días se trajo este periódico, que ahí sigue, y que tal parece que no nos interesa, y que habla acerca de la muerte y la vida. No, la vida y la muerte cambiaron el sentido, sino la muerte y la vida. Y cuando lo lee uno es un periodiquito muy interesante, pero tal parece que está mal invertido sus dineros, porque se compra con sus dineros. Y cada periodiquito de estos, hermanos, quiero decirle que cuesta $1, que está mal invertido, porque no sabemos usarlos, porque no los leemos. Y por eso, hermanos, el día de hoy quise hablar acerca de algo muy importante que tiene la palabra de nuestro Dios. Vayamos al versículo 55 de 1 Corintios 15, que en cuanto lo encuentran, este capítulo, hermanos, es muy usado para los sepelios. Se usa mucho este capítulo de 58 versículos para hablar en los sepelios, en los velorios, cuando muere algún hermano. Pero a mí me llamó la atención este versículo y lo traía yo en la mente desde hace ya varios meses. Vamos a leerlo juntos. 1 Corintios 15, versículo 55. ¿Cómo dice? ¿Dónde está la muerte tu amor? ¿Dónde está su fruto? ¿Podríamos responder estas preguntas nosotros? Son 2 preguntas. Son sencillas, no tienen mucho que buscarle. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermana Carlita, llévenos a Dios en oración, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de traernos a tu casa de oración, Señor, pues no somos nosotros que estamos unidos en nuestras concupiscencias, sino tú que por medio de tu Espíritu nos llamas, Padre, para que podamos ser perfeccionados, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor, Señor. Yo te ruego que quites de él todo pensamiento, toda cosa que sea humana, para que por medio de él seamos nosotros bendecidos, Padre, por medio del mensaje que tienes para nosotros. Señor, te rogamos por cada uno de los hermanos aquí presentes y te damos las gracias en esta hora, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. La muerte, hermanos, es algo que despierta en el hombre un interés muy grande y una preocupación. ¿Por qué nos preocupamos por la muerte, hermanos? Tan interesado está el hombre en el tema que ha buscado constantemente formas para que los que mueren vuelvan a vivir. Miren, tanto se ha preocupado el hombre en todo esto, hermanos, que se habla desde el pasado de la búsqueda del elixir de la vida. Para poder vivir mucho, mucho tiempo, más de lo que el hombre debe de vivir. Incluso hay una novela muy famosa
No sé si alguien la haya leído, haya visto la película El retrato de Dorian Gray. ¿Sí? ¿Qué pasa en esa novela? Hace un pacto ¿con quién? ¿Para qué? Para no hacerse viejo, para no envejecer, para vivir una vida larga. Desde eso hasta en la actualidad, hermanos, encontramos que hay la congelación de cuerpos en espera de una forma científica para poderlos resucitar. Y ahí están, congelados. Están muertos, no, esos no tienen vida, están muertos, porque nadie los va a poder resucitar. Solamente el poder de Dios va a poderlos resucitar. Entonces vemos en el ser humano, hermanos, esta preocupación por la muerte. Pero como digo, para los que hemos venido a Cristo y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos permitido que su palabra ilumine nuestra vida. Y tal preocupación, hermanos, no debe existir en nosotros como cristianos. Y sin embargo, le tenemos miedo a la muerte. Ay, es que me voy a morir. Ay, es que estoy enfermo y yo no sé cuánto tiempo me queda. Ay, Dios mío, ya me voy a morir. Tengo que empezar a preparar el testamento. Si no tienes nada, pues, Fernando, ¿qué vas a dejar? Puras deudas. ¿Perdón? Fuerte, hermano. ¿Quién habló? Fuerte, hermano. Por lo menos que dejar los papeles bien para que haga bien el trámite. Sí, ¿verdad? Para que paguen bien las deudas, porque pues, de otra manera. Hoy podemos decir, hermano, las palabras del apóstol Pablo. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy de acuerdo con Pablito. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que sí. Entonces, ¿por qué debo de tener miedo a la muerte? ¿Cuál debe de ser mi preocupación mayor? Miren, era tal la convicción de Pablo, hermanos, de que la muerte era el paso hacia una vida eterna, y la enfatiza de la siguiente manera. Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿sí?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos. Esta edificación, hermanos, es eterna en los cielos, y por esto también gemimos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que debemos, hermanos, estar llorando por estar en este cuerpo de pecado y no estar, hermanos, en ese lugar celestial que Dios nos ha preparado para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces me preocupa tanto la muerte? Pero si decimos que la muerte, hermanos, es una realidad, tenemos que ver en qué consiste esta realidad. Y yo se los voy a decir en 4 puntos. No sé si estén de acuerdo conmigo. No sé si al salir de aquí vayan a estar de acuerdo conmigo, o me vayan criticando. Pero ¿saben qué? No me interesa en lo más mínimo. ¿Saben por qué? Porque yo les voy a hablar de lo que dice este libro acerca de la vida y la muerte. Miren, primero, lo que nos dice, hermanos, es que es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Porque la paga del pecado es más la dádiva de Dios. Entonces, ¿qué me preocupa? ¿Que va a venir la muerte? ¡Que venga! ¿Que va a venir mañana? ¿Que va a venir dentro de unos momentos? ¿Que va a venir dentro de un año? ¡Que venga! No me interesa.
No existe, hermanos, un ser humano que pueda decir yo estoy exento de experimentar el evento de la muerte, porque todos vamos a morir, a menos de que venga el Señor Jesucristo y haya una transformación en los creyentes verdaderos. No estoy diciendo en todos los creyentes, porque hay condiciones, ¿verdad, hermano? Y lo estamos viendo en la escuela dominical, hermanos. Vénganse temprano, vengan, por favor, se los suplico. Quieren que me hinco, hermanos, pero vengan a la escuela dominical. Dejen un poquito las sábanas, hace mucho frío, yo lo sé. Pero miren, venir desde Coajimalpa, que hace un frillazo, ¿sí? Quitarse las cobijas, hermanos, es volverse pingüino. Empieza uno así. Hermana, también de Pachuca. Dicen que Pachuca es donde da vuelta el aire. Entonces es más de frío. Ajá. Vengan, hermanos, de veras, vengan a la escuela dominical. Dejen un poquito las cobijas. Yo sé que están muy ricas. Finalmente, después de la escuela bíblica, nos tomamos un cafecito, ya se nos calienta el estómago. ¿Sí? Pero bueno. Entonces decía yo, no existe un ser humano que pueda decir yo estoy exento de experimentar el evento de la muerte. La muerte, hermanos, es tan real que alguien definió a la muerte como parte de la vida. ¿Cuándo empezamos a morir, hermanos? ¿Cuando estamos enfermos? Cuando el médico nos dice, mi estimado paciente, usted ya no tiene remedio, váyase para su casa y muérase en paz. ¿Desde cuándo empezamos a morir? ¿Desde qué? Desde que nos conciben. Desde ese momento empezamos a morir. En 40 minutos que les voy a estar hablando, pastor, ¿cómo 40 minutos? Es más o menos lo que calculo que les voy a hablar. ¿Sí? Vamos a estar muriendo, ustedes y yo. Y esta muerte nos puede llegar en cualquier momento. Entonces tenemos que reflexionar, hermanos, en que desde que el hombre nace, empieza a morir. Y no hay vuelta de hoja. No solo mueren los ricos, también mueren los pobres. No solamente mueren los blancos, también mueren los negritos, los que tienen la misma colorada. ¿Sí? No solamente mueren los sabios, sino también los ignorantes. No solamente mueren los niños, también mueren los viejos. La muerte llega a todas las edades, hermanos. A todas las edades. Y llega de diversas maneras, de una forma u otra. Todos, sin importar raza, sexo o posición social, tenemos que enfrentarnos a la realidad de la muerte. Hay una razón, la desobediencia. ¿Quién desobedeció primero? ¿Quién? Adán. No fue Eva, fue Adán. Y no expuso a las mujeres. Las mujeres son fáciles de convencer. Satanás no sabía. No se dirigió a Adán, se dirigió a Eva, porque sabía que la iba a convencer. Pero Adán era el representante legal de la raza humana. Y él, por propia voluntad, comió. Nadie lo incitó a no comer. Lo incitaron a comer. Y comió por su propia voluntad. Pero era el representante. El día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Y desde ese momento en el jardín del Edén, hermanos, hasta el libro de Apocalipsis, que es toda la historia humana, el hombre ha muerto. Con sus excepciones. Porque la Biblia nos habla de excepciones.
Pero nosotros no somos Enoc, nosotros no somos Elías, para no pasar por ese trance. Todos vamos a morir. Recordemos, hermanos, que la sentencia de Dios a ese primer hombre fue: polvo eres, ¿y qué? Al polvo volverás. Y como dijera un personaje de la televisión, no somos nada. El rey David reconocía esta realidad. Cuando le dice a su gran amigo Jonatán, en aquel trato que ellos hacen, le dice David a Jonatán: apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¿Cuántos pasos tenemos que dar para llegar a la muerte, hermanos? ¿Quién le puede huir a la muerte? ¿Quién se puede esconder de la muerte? Nadie. Esa nos va a encontrar a donde quiera que estemos. El escritor de Hebreos, allí en Hebreos 9:27, nos dice que está establecido para los hombres. A ver, otra vez. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres y después el juicio. Es decir, el mismo escritor de Hebreos sabe perfectamente que nadie está exento de dar este paso. Segundo punto. ¿Sí? La muerte, hermanos, es una realidad que exige preparación. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para el momento de nuestra muerte? Nadie. Ni los que tenemos ya pasados los 80 años, yo todavía estoy joven, tengo 74, ¿sí? Ni el más jovencito de los que estén aquí. ¿Quién es más joven? ¿Junior o Leo? ¿Tú estarás exento de la muerte, hijo? ¿Estás preparado? No. Hermana, ¿estás preparada? ¿Quién está preparado? Nadie. Todavía tenemos muchos planes para muchos años. Y nos olvidamos como aquel que preparó todo. Hizo silos nuevos, hizo casa nueva y dice: ahora sí, alma mía, gózate y deleítate. ¿Y qué le dijeron a ese pobre hombre? Necio. ¿Cómo sabes tú que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y qué va a pasar con todo lo que tienes? Él pensó que con nuevos hijos, nueva casa, ya todo estaba resuelto para su vida. No. Él no sabía que esa noche iba a morir. Si es la muerte, entonces, hermanos, algo que todos habremos de enfrentar, entonces nos encontramos ante el dilema de no saber cuándo ocurrirá. ¿Y qué es mejor, hermanos? ¿No saber esto? ¿Cuándo va a ocurrir? O que desde nuestro nacimiento nos dijeran: ¿saben qué? Ya viniéramos con una fecha de muerte. ¿Nos gustaría? ¿Por qué? Pues está bien, ¿no? Ya voy a saber cuándo me voy a morir. ¿Pero cómo voy a vivir? No. Iba yo a vivir tenso todos los días porque ya me queda menos tiempo. Y no necesito enfermedad porque ya sabía que ahora me iba a morir. Miren, todo esto, hermanos, debe de ser algo que nos debe de mover a prepararnos. Con esto no les estoy diciendo: empiecen a comprar su lotecito.
Ya venden lotes y los venden en abonos, pero no precisamente para hacer una casa, sino para que nosotros seamos los cimientos, pero no de una casa, ¿sí? Sino de una lápida que diga Requiem in paz. Y en paz no lo van a dejar, porque ya están quitando la perpetuidad. A los 21 años van para afuera y viene otro porque se acabó, ya no hay perpetuidad. Así que cuando vayan al panteón y les digan, es que tiene que pagar perpetuidad para que su muertito siga ahí, no se lo crean, hermanos. Nada más es para 21 años. Luego, tenemos entonces que recordar, hermanos, al rey Ezequías, del cual nos habla la Biblia. ¿Se acuerdan quién fue el rey Ezequías, hermanos? Este rey cayó enfermo de muerte y Dios le dijo por medio del profeta Isaías que ordenara su casa porque se iba a morir. Y la misma escritura nos dice que Ezequías oró a Dios y le pidió misericordia. ¿Y qué pasó con esa oración? ¿Dios de qué? ¿Cuántos años? 15 años más. 15. Ay, mi hermano Arena sí lee la Biblia, hermano. Ay, ver qué regalito le vamos a dar al hermano porque sí lee la Biblia. 15 años más. ¿Cuál es el pasaje, hermano? Está en la Biblia, ya lo sé. Está en Segunda de Reyes. ¿Perdón? Segunda de Reyes. ¿Capítulo? No me acuerdo exactamente, pero Dios le ordenó. Pero sí lee la Biblia. Sí. Capítulo 20, hermano, le acomodo la cita completa. Segundo Reyes, capítulo 20. ¿Sí? Qué bueno, hermanos, entonces que para todos, que todos fuéramos avisados del día y la hora en que de nuestra muerte, o cuando menos, un aproximado. Cuando está cerca, como al rey Ezequías. Pero no es así, hermanos. La muerte ni siquiera toca la puerta. La muerte llega y vámonos como estés. Sí, hermano Rubén. Fíjate, aquí también hizo recordar, aún cuando los médicos dictaminan a un enfermo y le dicen que quedan un mes de vida, hemos sabido de milagros, que aunque los médicos digan que queda tanto, la muerte llega cuando el Señor la tiene designada, y ese mes que dice la ciencia puede volverse años todavía, ¿no? Sí. Y déjenme decirles, hermanos, aunque sé que no lo debo de hacer, hablar de mí mismo, ¿sí? La hermana Rubia le empezó a dar risa. Yo soy un ejemplo de eso que dice usted. A mí me echaron fuera del hospital, hermano, porque el médico dijo, es que ya no hay nada que hacer. Estuve viviendo con mi hija y yo le decía, es que me duele aquí, papá, es que ya no hay nada que hacer, ya nada más estamos esperando que te mueras. Han pasado 3 años. 3. Ya, fíjense, para que vean que el Señor hace milagros, y nada más vean la cara de satisfacción de mi esposo. ¿Mandé? Es lo que le decía en la mañana que veníamos, hermana. Pasamos por una clínica de maternidad. Digo, hay que venir a ver, vieja, cuánto cobran para la hora de tu embarazo. Dice que ya se me nota mucho. Y hasta le hace que ya se me nota mucho. Bueno, no nos salgamos del tema. Sabemos, hermanos, que esto no es así como con Ezequías. Por eso es de vital importancia, hermanos, que nosotros estemos preparados. ¿Para qué? Para cuando demos ese paso. Miren, si para esta vida buscamos la mejor preparación, ¿sí? Yo le pregunto a Leo y le pregunto a Junior, ¿qué quieren ser en la vida? Leo, ¿qué quieres ser en la vida, hijo? Pastor, él quiere ser pastor. ¿Sabes a lo que te puedes meter? ¿No? Luego platicamos tú y yo, hijo. Junior. Hablando de tu vida. Fisioterapeuta. Sí. Ajá. Pero, Junior, ¿crees que llegarás? Sí.
¿Y la muerte? ¿Pero cuándo? Ese es el dilema. ¿Sí? Leo. Yo no dudo que puedas llegar a ser pastor, hijo. Pero te alcanzará la vida. El justo por la fe vivirá. Sí, pero también recordemos, y no olvidemos esto, hermano, que es una sentencia más fuerte. La paga del pecado es muerte. Y usted, y yo, y Leo, y Junior, y todos nosotros somos pecadores. ¿No? A ver, si nos preocupamos, hermanos, por una bonita casa aquí en la tierra, si nos preocupamos por una buena profesión, si nos preocupamos por un buen ministerio, ¿por qué no hemos de preocuparnos por esa mansión no hecha de manos humanas, de la cual dice la Escritura que el arquitecto es Dios? Sí, qué bonito. El justo por la fe vivirá. Pero también dice la Escritura que no hay justo ni aun qué. Y entonces, ¿dónde queda esa frase tan bonita que está en la Biblia? Dígalo, hermana, dígalo. Pero hay promesa de vida en Cristo Jesús. Ah, usted lo ha dicho. Hay promesa de vida en Cristo Jesús, pero no aquí. Allá. Al otro lado de la pared. ¿Sí? No aquí. Y estamos hablando de aquí. Porque la muerte se ejecuta aquí. Porque la muerte nos alcanza aquí. No allá. Y miren por qué lo digo. Esto, hermanos, es una realidad que fue vencida. La muerte ha sido vencida, ¿sí o no? Dice el texto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No la hay para el creyente. No existe para el creyente. El creyente ha sido vencedor a través de Cristo Jesús. No por lo que ha hecho el ser humano. Ha sido a través de Cristo Jesús. Y eso que dice el hermano Arenas, el justo por la fe vivirá, sí, pero no aquí, allá. Porque ¿quién justifica al impío? ¿Delante de quién? Exactamente. Y no lo justifica aquí, lo justifica allá. Suena muy bonito, pero hay que saber entonces sacarle el jugo a lo que estamos diciendo, a lo que estamos leyendo. ¿Y por qué lo está diciendo Dios? Sí, suena hermoso. Lo repite Pablo, lo repite Habacuc: el justo por la fe vivirá. Sí, es cierto. Pero aquí en la tierra, hermanos, no hay un justo. Entonces no nos engañemos. Porque si pensamos que por creer en Cristo Jesús ya somos justos, nos estamos engañando. Porque el único que justifica es Jesucristo. Y el que está en Cristo, ¿y somos nuevas criaturas? No, hagamos un análisis antes de decir amén. Hagamos un análisis de nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestro testimonio. Porque si no, entonces, hermanos, estamos viviendo en un engaño. Y la palabra de Dios no nos habla de engaños. Y el tercer punto, hermanos, es que la realidad es que la muerte fue vencida. Miren, a través de la historia de los seres humanos se ha demostrado temor al hecho de la muerte. Todo el mundo ha tenido miedo a la muerte. ¿Por qué? Por la ignorancia acerca de la misma muerte, por ese desconocimiento de lo que hay después de ella. Por eso le tenemos miedo a la muerte. ¿Cuántos de nosotros saben lo que hay más allá de la muerte? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha venido de allá acá. Entonces, ¿por qué no les hablé del Halloween? Porque habla acerca de la muerte que no tiene remedio.
porque habla acerca de una muerte en pecado, porque habla acerca de la muerte como un pacto con Satanás. ¿Por qué no les hablé de la santa muerte? Porque es un pacto con Satanás, perdón hermana. Porque ni es santa. Porque ni es santa y la muerte ya fue vencida. Y fue vencida en la cruz del Calvario. Y fue vencida para que ustedes y yo pudiéramos vivir una vida nueva aquí y una mejor vida allá. ¿Sí o no? Así es. Entonces, hermanos, esta realidad es que la muerte ya ha sido vencida. El hombre ha formulado respuestas a sus propias interrogantes. Es que hay un túnel. Al final del túnel hay una luz hermosa. ¡Ah, qué paz se siente! Por favor. ¿Quién lo ha visto? ¿Cuántos de nosotros hemos sido operados? ¿Qué ha visto? Nada. ¿Qué ha visto, hermano? Nada. Yo he sido operado 4 veces y ni siquiera el riel he visto. Y créanmelo, cuando me anestesian lo primero que pienso, ojalá vea el túnel. Pues nomás no veo nada. Estas son las interrogantes que el hombre quiere responder, hermanos, para calmar su preocupación por la muerte. Sin embargo, lo único que puede abrir la mente del hombre para que entienda sobre esto es la palabra de Dios. ¿Qué es la muerte a través de la palabra de Dios? No, hermanos, por favor. La paga del pecado, el día que de él comieras, es una sentencia. Y porque somos pecadores, hermanos, por eso tenemos que morir. Y tenemos que morir de 2 maneras, así, de 2 maneras. ¿Cómo murió Adán? Por haber desobedecido. Primero murió espiritualmente. Se alejó de Dios. Se fue y se escondió. ¿Dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba, sino porque Dios quería que el hombre saliera y respondiera a su desobediencia. Y después, la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés lo dice de mejor manera. Y el alma vuelve a quien la dio, y el cuerpo a donde fue tomado, a la tierra. Hermanos, en la palabra de Dios se nos aclaran nuestras dudas. Y si bien es cierto, la muerte es presentada como algo inevitable y que exige que nos preparemos, también nos enseña que es algo a lo que se le ha quitado poder y dominio. El libro de Apocalipsis dice que la muerte finalmente será ¿qué? Ya fue vencida. Será echada, será destruida, será echada al pozo del fuego. Ya no habrá más muerte. Y empieza nuestra eternidad. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte, hermanos? ¿Por qué? Tenemos que ir a las Escrituras. Jesucristo está por sobre la muerte, y esto queda demostrado porque a él no le pudo retener en medio de una tumba. Hay una tumba vacía y que permanecerá vacía por los siglos de los siglos. Y los grandes iniciados, como se les dice, Mahoma, Buda, ¿saben? Hay una tumba para ellos que está ocupada. La tumba de Jesús está vacía. Como vacías van a quedar nuestras tumbas cuando venga la resurrección y el Señor nos arrebate y se toque la final trompeta y los muertos resuciten.
pero va a haber una división. Vengan en la mañana a la escuela bíblica, hermanos. Ya no les digo qué división va a haber. Vengan. El Señor se levantó victorioso al tercer día. Venció la muerte. La venció sí por su poder, pero la venció también para que nosotros confiemos en que a través de Jesucristo la muerte no tiene poder con nosotros y que somos más que vencedores. Porque si Cristo venció a la muerte, nosotros ya hemos vencido a la muerte a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué ese temor? Preparémonos, sí. Preparémonos para cuando llegue esa transición. Porque solamente, hermanos, es un paso de una vida mundana, pecadora, llena de miseria, a una vida gloriosa. Eso es lo que Dios nos presenta. Eso es lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Esto, hermanos, ha quedado demostrado claramente por el Señor a través de su gran poder. Y por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Es ganancia. Pero había una razón para que fuera ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Entonces tenemos que vivir en Cristo para que la muerte le podamos preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En mí no tienes victoria. En mí tu garganta, tu muerte está aniquilada. Pero no lo hacemos, hermanos. Y abriendo para nosotros, Jesucristo abrió para nosotros la oportunidad de una mejor vida después de la muerte. Por ello Pablo también escribe: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. ¿Qué quiso decir Pablo con esto, hermanos? Pablo quiso decir que Jesús nos abrió la posibilidad de resucitar. Y resucitar es volver a vivir. Y cuando creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo, hermanos, hemos resucitado espiritualmente. Vamos a morir corporalmente, pero vamos a resucitar también corporalmente. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso, yo en lo personal tengo esa confianza de resurrección. Cada creyente conoce de esta misma esperanza y por ello, hermanos, debemos ejercer nuestra fe en Jesucristo. No en la ciencia, no en los médicos, en Jesucristo. Los médicos nos pueden decir: tienes un mes, tienes 2 días de vida. Pero quien nos da vida es Jesucristo a través de la fe. Y no solamente vamos a vivir aquí en esta tierra, vamos a tener vida eterna ya. La muerte, para el que vive en Cristo, ya no representa un peligro, hermanos, porque ya fue vencida. No le temamos, sino más bien la muerte viene a ser el paso a una vida mejor. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle: muerte, ven a mí? Ninguno, porque todavía tenemos que hacer muchas cosas. Miren, si somos jóvenes, todavía tenemos toda una vida por delante. Queremos tener una gran profesión, queremos ser los mejores del mundo. Si ya somos adultos, es que todavía mis hijos no han crecido, todavía no han hecho su familia. Pero si ya la tienen, ¡ay, mis nietos! ¿Qué van a hacer mis nietos? ¿Quién los va a cuidar?
Y si ya somos bisabuelos, ay, mis bisnietitos, pobrecitos de mis hijos, y a sus padres no les hacen caso. Pero hay una mejor realidad, hermanos, y es la que se apoya en las promesas de Jesucristo. Mire, el Señor dijo a sus discípulos, Juan 14, 2, en la casa de mi Padre voy pues. ¿Para quiénes? Para nosotros. Y entonces nos lleva a preguntar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿qué me voy a preocupar por esta morada que se va a pulverizar? También dijo el Señor Jesucristo, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nos lleva otra vez al texto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo, hermanos, creía firmemente en estas promesas. No las escuchó de propia voz del Señor Jesucristo. Tal vez las escuchó del doctor Lucas. Oye, Lucas, fíjate, yo investigando en todo esto, supe por Juan lo que dijo Jesucristo. Y Pablo lo creyó. Y Pablo en su vejez, cuando ya sentía que el tiempo de su partida estaba cercano, él declaró, 2 Timoteo 4:7. ¿Qué declaró? A ver, hablan sus Biblias, hermanos, porque si no se me van a dormir, porque ya me pasé de los 40 minutos. 2 Timoteo 4:7. Fíjense lo que dice Pablo, ya en su vejez, y se lo escribe a un joven como Junior, a un joven como Leo, se los escribe. ¿Qué le dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Señores, hermanas, ¿por qué le tememos a la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? No existe para nosotros. Si peleamos la buena batalla, si guardamos la fe, y entonces, hermanos, podremos ver el cielo abierto, sin temor a la muerte, y entonces podremos vivir lo que nos reste de vida, con paz y con alegría, con gozo, porque sabemos que tenemos algo mejor de aquel lado. Existe un pensamiento, hermanos, que es un canto. Lo escuché hace muchos años. No sé su música, pero expresa lo que estamos finalmente diciendo. Y este canto dice así: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. ¿Por qué, hermanos, tenerle miedo a la muerte? Si el morir es ganancia, ¿por qué tenerle miedo? Si ya hemos resucitado en Cristo Jesús y somos más que vencedores.
Si soy joven, no importa que venga la muerte. Si soy viejo, qué bueno que me dejaste tantos años. Si estoy en la madurez, Señor, me permitiste ver a mis hijos grandes. Pero ¿por qué te pierde a la muerte? Si la muerte, hermanos, es una realidad, creo que conviene que cada uno nos preguntemos qué tan preparados estamos para ese momento. Y si está sustentada con las gloriosas promesas de Cristo Jesús, creo que con mayor razón, hermanos, debemos considerar nuestra preparación. Si tú que estás escuchando hoy, ya has aceptado a Cristo, no te canses. Persevera en la vida, pero en esa vida cristiana que Cristo quiere que vivamos. Si no has tenido un encuentro con Dios, yo te invito para que pienses seriamente en dónde quieres pasar tu eternidad. Si no has tenido un encuentro con Dios, yo te invito a que pienses seriamente en el día de tu muerte y busques tener ese encuentro personal con Jesucristo el día de hoy. No lo retardes más. No sabes cuándo va a llegar la muerte, y la muerte no avisa. Ábrele tu corazón a Jesús hoy para que puedas gozar el día de mañana allá en el cielo, cuando allá se pase vista. ¿Qué? Yo feliz responderé cuando allá se pase vista. Que Dios les bendiga, hermanos. Ya se lo encontré, hermano.